Y cambia mucho la película cuando tu hobby se convierte en tu profesión. Hace poco estuvimos con Manomatic, eh, sí, y nos contaba un poco eso, ¿no? Que al principio él, sus primeros años, pues lo hacía simplemente porque le gustaba. Y era su hobby y bueno, se buscaba la vida para poder pintar, que es lo que a él le apasionaba, ¿no? Pero oye, que una vez que se convierte en tu profesión, cambia. Cambia. Y yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es como recordar qué es lo que hacíamos Sí, antes de... intentar que esa pasión se mantenga viva. Sí, la mecha, ¿no? Lo que te decía Difícil, de la ¿eh? llamita, que eso esté. Y todo lo demás, entender que también son las reglas del juego, ¿no? Porque tampoco podemos hacer como si viviéramos en otro planeta. Te quiero decir, o sea, vivimos en un sistema capitalista que tiene unas normas X Está y tú claro. formas yo formo parte, tú y todos, Al final tienes que y al vender un final producto. hay que incorporar todos esos elementos porque existen, ¿no? Entonces no tiene sentido tampoco hacer como que, no. Bueno, Sí. como esto existe, vamos a intentar que esté como lo más en sintonía, lo más equilibrado. Le escuchaba a un compi que hablaba mucho, hablábamos de esto, ¿no? Y entonces decía que el tema de instrumentalizar el don hay que tener mucho cuidado para que no deje de ser un don. Que realmente como se apague la mecha, ahí se vuelve en contra de uno. En contra de una, ¿no? Entonces es siempre ir buscando ese equilibrio. Sí, es un conflicto difícil, ¿eh? Es difícil. Y a la vez creo que es la invitación, una de las invitaciones más bonitas que nos puede hacer la vida para el autoconocimiento. O sea que ahí si una se pone a analizar, a analizarse, a conocerse, a ver bien desde dónde está accionando, no es lo que está haciendo, sino desde dónde, tienes un montón de información de ti misma. Y no es fácil, ¿no? Llegar a sitios que te lo pongan tan... ¿Has sentido mucha incertidumbre cuando has dado rienda suelta a tu creatividad en la grabación de un disco? Has dicho, oye, bueno, esto lo hago porque yo siento, he reconectado y a mí lo que mi esencia lo que me pide es hacer esto. Pero claro, sin tener ninguna referencia sobre si eso va a gustar, no va a gustar, El vértigo, y lo lanzas. el vértigo es fuerte. Y a la vez, a mí hay una cosa que me ha ayudado mucho, que fue una crisis enorme que tuve, que de repente decidí que dejaba el cante. Lo decidí. Entonces, después de vivir eso, después de decidir eso, más allá de comunicarlo o no comunicarlo, parar, no, cuando tú lo tienes en tu cabeza y tú dices, vale, creo que para estar yo bien, para estar yo feliz, necesito dejar el cante. Cuando contemplas esa posibilidad, todo lo demás es un juego. O sea, si de repente todo el constructo Cuando ya no mental que tienes tú... nada que perder, ¿no? Claro, es que no hay nada que perder. Que tú dices, ¿qué es lo peor? Que sea un drama. Pues un Sí. drama, Cari, ¿qué hacemos? ¿Sabes? No pasa nada, no se muere nadie. No pasa nada. Que es lo peor, que deje de cantar, pues ya lo tengo asumido. Claro, ¿qué es lo peor? Que esto no funcione y entonces no me contraten y entonces en vez de ser yo la que dice, voy a dejar de cantar, voy a dejar de cantar porque nadie me contrata. Bueno, pues tendría que ser, yo qué sé, pues igual hay que parar un poquito. No sé. Sí. ¿Sabes? A mí me liberó muchísimo. Te lo iba a decir ahora mismo, te iba a decir muy liberador. Me liberó un montón. La idea es decir... y empecé a pensar, ¿no? Otras maneras de ganarme la vida, otras maneras de pasar mi tiempo con cosas que me motivan, otras aficiones. A lo que nunca has estado dispuesta es a hacer eh, grabar un disco o hacer un espectáculo si tú realmente no conectabas con lo que estabas haciendo, ¿no? Mira, la primera vez que me pasó eso, porque sí he tenido como, claro, en la vida surgen esas opciones, ¿no? Sí. La cosa es si tú quieres entrar ahí o no, ¿O no? si puedes o no. Pues en mi caso yo lo siento más como que no puedo. Me encantaría, por eso me hace mucha gracia a veces, ¿no? Cuando se interpreta como que puedo querer llegar a más. O sea, una cosa que como decir, no es mi percepción, simplemente.
cada uno que lo va como quiera. Pero me pasó cuando en uno de los programas de estos que hemos comentado antes, que yo ya era un poco más mayor, era gente de primera, tenía 18 creo, ahí conocí al que fue mi primer manager. Me llamó por teléfono, que lo había visto, que le interesaba, qué tal, nos reunimos, hicimos un contrato, que me iba a hacer un disco, entonces empezamos a grabar la maqueta, ¿vale? Cuando yo, conforme iba viendo la maqueta, yo le iba diciendo, Ciro, es que esto, se llamaba Ciro Cruz, Ciro, yo esto es que no me siento, o sea, yo esto no lo puedo defender en directo, ¿no? No, sí, porque espera, porque cuando metamos la guitarra, verás tú, cuando ya metamos la guitarra española, ya haya ahí un poco de código flamenco y tal, vas a ver tú como sí, ya te cuadra. Como era la primera vez que tenía esa experiencia, pues a ver si me cuadra. Claro, cuando se acabó la maqueta, que eso cuesta un dinero hacer una maqueta, cuando acabamos, que la grabamos en Madrid, cuando acabamos la maqueta y yo escuché eso, dije yo, esto no lo puedo hacer de ninguna manera. Entonces, claro, lo llamé y le dije que no me veía cantando eso, ¿no? Entonces, claro, el hombre normal, que se había gastado un dinero y tal, fue como, bueno, ya está, pues lo dejamos aquí. Y entonces yo le dije, ¿no me puedes grabar, por favor, un disco de flamenco? Yo lo que quiero grabar es un disco de flamenco. Y él me dijo, mira, Ro, yo te ofrezco esto, si quieres esto bien, y si no, pues nada. Y le dije, vale, pues nada. En ese momento, en mi clase de la Fundación Cristina Heren, estaba Gemma Jiménez, que ella, varios años antes que yo, ganó la lámpara. Y el premio en aquel momento, aparte de lo metálico, era grabar un disco flamenco. Entonces yo dije, esa fue mi primera obsesión para ganar la lámpara, fue esa. Grabar un disco. Poder grabar un disco de flamenco. Entonces yo dije, vale, me voy a preparar a saco para la lámpara. Entonces me llevé ahí a tope, pero a tope es un año entero cantando La Minera 5 veces al día, La Cartagenera 5 veces al día, o sea, loca, como una cabra. Y ahora justo cuando gané, ese fue el primer año que como premio no era grabar el disco. Pero como la vida es tan amable nuevamente, pues me llamó Ciro y me dijo, claro, había visto en el telediario que había ganado la lámpara y me dijo, si quieres ahora te grabo el disco. Entonces me lo grabó él y después se lo vendió a Universal. Qué bueno. Entonces te quiero decir que claro que he tenido, como todo el mundo, momentos en los que he dudado, incluso me he metido creyendo que me podía gustar, pero cuando veo que no me salgo, porque no resuena contigo. Claro. Sí, pero nuevamente te digo, es auténtico eso, ¿eh? Al final, teniendo ahí la posibilidad, que las tendrás, que te surgirán muchas, de decir, oye, graba esto en esta línea, en este estilo, aunque no sé ahora mismo lo que más conecta contigo, pero sabemos que va a funcionar, va a vender y te ponemos sobre la mesa tanto. Decir que no, yo lo respeto y lo admiro, la verdad. Gracias. Creo además que si, bueno, no lo sé, ¿no? Te iba a decir, creo que si sigues buscando esa autenticidad y realmente hacer lo que tú sientes que tienes que hacer, lo que mantiene viva esa llama y ese duende, bueno, seguro que a nivel personal vas a ser más feliz. Y yo creo que eso también te abre la posibilidad, no sé si luego sucederá o no, pero te abre la posibilidad de crear algo que posiblemente conecte con mucha más gente. Quizás no. Estoy seguro de que no es ese tu fin. Pero bueno, alguien tiene que dar paso a lo nuevo para saber si realmente gusta o no gusta. Yo es verdad que cuando me siento, digamos, en calma, cuando me motiva lo que hago, cuando me divierto, cuando juego, cuando conecto con esas primeras sensaciones, ¿no? De cuando esto no era una profesión, sino que era vocación y era amor puro, ¿no? Cuando estoy conectada con eso, me siento como muy disponible para que puedan llegar ideas, ¿sabes? Cuando no estoy ahí es más complicado porque ya eso, desde otro lado de exigencia, desde otro lado, y más allá de lo que salga, es que yo no me siento bien ahí, ¿no? Es que es lo que te decía de si esto es así, entonces yo igual no... Sí, no es mi sitio. Hay que decir que tú eres una estudiosa del flamenco. Tienes un doctorado cum laude en técnica vocal en el flamenco.
Con lo cual, bueno, eres muy, muy experta en el mundo en todo lo que es la flamencología. Porque pudiera parecer a lo mejor que como te ha salido un poco de lo que es el flamenco tradicional, pues no estuvieras tan conectada con esa parte, y todo lo contrario, eres una erudita en lo que es el flamenco tradicional. Yo creo que eso, incluso ese conocimiento que tú tienes, porque lo has estudiado muy a fondo y que otras personas no tendrán, quizás haya sido un poco también un motor, o te haya hecho más libre a la hora de poder experimentar nuevas cosas. Yo de eso estoy convencida, o sea, que el conocimiento nos hace libre, no a mí, a todo el mundo. Eso es así, ¿no? Recuerdo, hay un libro muy bonito de José Luis Ortiz Nuevo que se llama Alegato contra la pureza. Es una maravilla. Y cuando lo leí, claro, de repente empecé a procesar un montón de argumentos que me demostraban que muchas cosas que yo que había interiorizado, porque me habían dicho a lo mejor después de una actuación o después de esto, de lo típico. Voy a intentar, a ver si me explico bien. Por ejemplo, en el flamenco hay muchas guerrillas de estas internas curiosas, graciosas, ¿no? De los cantes grandes, los cantes chicos, entonces, pues, algo que es bastante usual es que tú llegues a un sitio y te digan, ¿qué va a cantar? Pero cante grande, ¿eh? Pero hazte ahí una seguirilla, una soleá, ¿no? Y yo hubo una época, pues, por ejemplo, a mí todos los cantes que desde ese punto de vista totalmente erróneo, porque no está fundamentado en la historia del flamenco y en el conocimiento, puede considerar cante chico, ¿no? O cante menor, o más actual, por ejemplo, una guajira, por supuesto, un fandango de Huelva. O sea, esas guerrillas, esas cosas, ¿no? Entonces yo antes entraba ahí, pero entraba desde el desconocimiento. Como era lo que decían, yo había cogido ese argumento, me lo había creído, y entonces era como, vale, pues entonces lo primero, voy a entrar por tonar. Y a lo mejor ni a mí me venía bien entrar por tonar ni nada, por mis formas, por mis maneras, por mis gustos. Pero ahí iba yo defendiéndolo, porque era lo que había que hacer, ¿no? Sí. Y claro, fue muy bonito leyendo este libro, porque de repente, por ejemplo, pues hablaba que el origen de la guajira, no solo a nivel etimológico, sino también a nivel musical, pues era anterior incluso que al de la soleá, ¿no? Que a la soleá pues le precede la caña, el polo, en fin. Una serie de cosas que de repente dice, ostras, es que esta idea que yo tenía, que me han transmitido y que yo he interiorizado, estoy viendo aquí con datos en la mano que no es cierto. Entonces, a partir de ahí, yo cuando me volvía a pasar lo mismo, en algunos casos lo decía y en otros casos no, pues me parecía como que podía quedar un poco repelente, pero hacía yo lo que quería. ¿Sabes? Entraba y yo decía, a mí que me apetece entrar por Guajira, voy a entrar por Guajira. Y seguir por Milonga, voy a seguir por Milonga. Y después por Fandango. Y si después me apetece solear y seguirilla y tonar, pues perfecto. Si no, pues no pasa nada. Y después un poquito de levante. Y después... Pero desde otro lado, ¿no? Y esa libertad, en parte, yo empecé a tenerla por el estudio, por el conocimiento, por la investigación que han hecho muchas personas durante los últimos años, porque claro, es que el flamenco es bastante nuevo, ¿no? Hablamos, como tiene esto de antaño, de yo no sé qué, estamos hablando de un siglo y pico. Muy poca literatura, ¿no? Claro, y la literatura que hay es poesía, son sonidos negros. Sonidos negros no es investigación, por mucho que a mí me guste Lorca. Entonces, claro... La pureza, yo creo que como concepto es bastante antinatural. Realmente... Y en un arte que viene del mestizaje, me dirás, ¿sabes? Pero nada, en el universo te diría que es puro. Todo mezcla y todo está interconectado. Siempre habrá puristas del lenguaje, de la raza, del flamenco, pero yo creo que si investigas un poco te das cuenta que todo está entrelazado y todo viene de algo anterior. Es muy bonito. Es que realmente
Y todo es constante evolución. Desde ese punto de vista, claro, fluye todo mucho más, Sí. nos permitimos mucho más al final. Pero también es verdad que en lo que hablábamos antes de incluso líneas más conservadoras, más estrictas, más tradicionalistas, tienen su sentido. Sí, está bien que estén, porque tienen que salvaguardar un poco los pilares porque si no, de claro, la es que hay un tradición. momento, a principios del siglo, cuando me enredé mucho hablando de esto, dímelo, pues yo puedo Nada. ser muy pesada. Estamos encantados de escucharte. Pero a principios del siglo pasado, a principios de 1900, estamos hablando que los cantaores eran súper creativos. Me voy a centrar un poquito en el cante por acotar. Súper creativo, que tú le escuchas, por ejemplo, a La Niña de los Peines, una cartagenera, que en un disco pone cartagenera y en otro malagueña, porque claro, no estaban los cantes tan estructurados como están a día de hoy. Y te das cuenta que es que hay unas variaciones notables a nivel musical. Eso a día de hoy no nos lo permitimos. Pero claro, en medio me voy al mairenismo, o sea, ya después de la ópera flamenca y todo esto que de los años 30, me voy al mairenismo y todas estas formas como más academicistas. Y gracias a esas formas no se perdieron un montón de estilos. Por ejemplo, lo que pasó en La Unión. Eso vino de un enfado de Valderrama que fue para allá y le pidieron el emigrante y él dijo, con los cantes que tenéis aquí, con las tarantas y las mineras que tenéis aquí me estáis pidiendo el emigrante. Y entonces ahí se pusieron como las pilas y hicieron el concurso de las minas de La Unión. Y gracias a eso hay un montón de estilos que no se han perdido, porque si no, verá, no me voy a arriesgar yo a decir eso, igual no se hubieran perdido, pero estarían menos presentes, ¿sabes? Porque al final son estilos muy poco lucidos. No son agradecidos, no, hay otros que son como más agradecidos, que al público le entra más fácil, pero sin embargo tienen como una verdad y una fuerza que tienen que estar, ¿no? Entonces, gracias a esas visiones más conservadoras o más estrictas o más tradicionales, eso sigue estando, sigue existiendo y sigue teniendo una presencia. Sí, importante. lo preservan, ¿no? Claro. Y el conocimiento se olvida. O sea, hoy en día no sabemos cómo se construyen las pirámides. O sea, que es cierto que si dejas de hacer algo, se pierde. Entonces, por ahí a mí me parece que es que al final está todo bien. Sí. Al final a mí lo que me lleva a todo es como a mucha calma, ¿no? Es decir, si es que incluso las distintas visiones, o sea, creo que tenemos que aprender a ser más tolerantes unos con otros y a entender que cada cosa que hace cada persona va a aportar algo, ¿no? Y cuando eras más pequeña, tú que eres rubia, que en fin, no tienes rasgos quizás porque algo te he escuchado, ¿no? De que te teñías de negro, ¿no? Querías como tener una imagen un poco más flamenca. O lo que o el que era el estereotipo en ese momento. Obviamente eso ya es una fase superada, pero sí te he escuchado también a nivel más del cante, pues que hubo una época en la que se buscaba ese cante un poco más, no sé si está bien dicho, desgarrado, ¿no? Y que si retrocedían más atrás, si eran voces mucho más puras, más melódicas, más acordes quizás a tu estilo. Al final es lo que estamos hablando de el camino hacia el autoconocimiento, el conocerse. Sí. Y aceptarse una como es en todo, ¿no? Es muy bonito también porque para mí es como que se extrapola, como que se refleja el tema del cante en la personalidad, también en el físico. O sea, ahí hay unas conexiones que son curiosas, ¿no? Sí. Que a mí me gusta mucho nombrar porque es cierto que al final como que tanto las cualidades como las limitaciones que tienes a nivel personal son las mismas que tienes cantando. Y eso me parece que es bonito. Y al final, como en cualquier disciplina, como en cualquier cosa que hagamos en la vida, conocerse, aceptarse e intentar no ir como no jugar en contra de una, ¿no? Es como hacer un partido en contra de una, ¿qué sentido tiene? No sé, como... Ni en contra de uno ni en contra del mundo, porque al final las cosas vienen como vienen. Yo creo que aceptar es una clave muy importante.
Claro, y sí, y conoce previamente. Pues es verdad que si una no se conoce, Sí. no puede aceptar lo que hay que aceptar. Y a partir de la aceptación ya ahí ve que para mí es la parte más divertida, la cantidad de posibilidades que hay con los recursos que cada uno tiene, ¿no? Porque todo el mundo tenemos un montón de recursos. Y entonces ahí empieza el juego, ¿no? Ahí empieza ya el... Para Qué mí esa es bueno. la parte que más me